Bueno gente, en este video vamos a ver lo que es el refuerzo automático, cuándo utilizarlas y cuándo no utilizarlas, ¿sí? Bien, hay varias maneras de hacer un refuerzo automático, pero ¿qué es? Es una corrida, ¿sí? Antes de empezar a hacer el bordado total en sí. Lo que hace es asentar, sujetar la tela en la friselina o entretela que nosotros usamos para bordar. ¿Y cuándo se utiliza esto y cuándo no? Por lo general se utiliza cuando las telas son bastante suaves, por ejemplo lana, que por más que nosotros tengamos una buena cantidad de friselina o entretela, la lana se mueve, ¿sí? Al momento de bordar, al momento de que el pantógrafo de la bordadora, el bastidor se mueve, la lana también se mueve, o cualquier otra tela que es de esas características. Entonces lo que se tiene que hacer es pisar el terreno, por así decirlo, pisar la tela que esté sujeta a la entretela y recién ahí empezar a bordar, porque si no el bordado final sale todo corrido. ¿Cómo sale corrido? Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de cómo sería un diseño, este diseño por ejemplo. Supónganse que el rojo borda todo bien, el blanco, el amarillo perfecto, y acá si se dan cuenta, el blanco se corrió del rojo, ¿sí? Y más aún te das cuenta cuando el contorno, el borde, lo que es el negro, se corre y queda todo mal, ¿sí? Esto siempre pasa en los tipos de tela que les comenté. Por lo general pasa mucho en el algodón y en la lana, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para que no nos suceda esto es aplanar primero la superficie donde se tiene que bordar, que para eso está el refuerzo automático, y recién empezar a bordar, y no vamos a tener este problema. ¿Cómo hacemos un refuerzo automático? Bien, vamos a crear un objeto con entrada C. Lo seleccionamos, vamos a las propiedades, vamos a la parte que dice efectos, y acá hay una pestaña entre varias que dice refuerzo automático. Nosotros podemos agregarle dos refuerzos automáticos, ¿sí? Bueno, primer refuerzo, y acá tenemos estos refuerzos automáticos. Tenemos corrido centrado, zigzag, zigzag doble, corrido borde y tatami. Los más usados son corrido borde y zigzag y tatami. Bien, entonces vamos a probar con el zigzag. Bien, estos valores de la puntada. Tenemos dos marcos, valores de la puntada y márgenes. ¿Qué significa? El de márgenes es algo bastante simple. Te dice, por ejemplo, este es el 1, corresponde a la línea de acá, a la parte inferior. Y si nos damos cuenta, tenemos otro objeto, o sea, otra forma de color rojo. El color rojo sería nuestro refuerzo automático. Y lo que nos dice acá es cuánto queremos alejar de la parte inferior del objeto total hacia adentro. Todo es hacia adentro, o sea, cuál es la distancia que va a tener. Si nosotros le ponemos 0, va a ser, el refuerzo va a pasar exactamente justo donde va a bordar el diseño, el objeto total. Esto no es conveniente dejarlo en 0 porque el refuerzo tiende a correrse, ¿sí? El refuerzo se corre un poco para que el bordado final esté bien asentado. Entonces, si nosotros esto le damos en 0, a medida que vaya bordando, el refuerzo se va a ver afuera del objeto y eso va a quedar mal. Lo recomendable es 0.2, que viene por defecto, o pueden ir jugando entre 0.2 y 0.5. Yo siempre le doy 0.3. Bien, pasemos a este otro apartado. El espacio de puntada es, valores de puntada. Esto, lo que recién vimos, eran los márgenes. Esto de acá son los valores de puntada. Tienen dos propiedades. Tanto en corrido centrado tenemos la longitud mínima y el espacio de cuerda. Esto de acá son propiedades que nosotros vimos en el curso de la puntada corrido, ¿sí? Es algo
que ya conocemos. Zigzag es lo mismo, el espacio de la punta y la longitud. Zigzag doble es lo mismo, solamente que hace doble zigzag, es exactamente la misma propiedad. Bueno, esto ya lo vimos, el corrido de bordes es lo mismo, la longitud mínima y el espacio de cuerda. Y tatami, bueno, es un relleno de tatami súper abierto, ¿sí? Que bueno, es lo mismo, o sea, es un refuerzo, es como otro relleno más, pero con un espacio muy abierto, súper abierto. ¿Para qué? Para que sujete la tela con la friselina o la entretela. Vamos a darle en zigzag, vamos a dejarlo en 3, la longitud vamos a dejarlo en 5, solamente vamos a cambiar estos valores de acá de 0.2 a 0.3. Vamos a darle a aceptar, ¿ok? Si para los que no se dieron cuenta, las puntadas aumentó. Voy a hacer un atrás, tenía 629 sin el refuerzo automático y con el refuerzo 750. Vamos a agrandar, vamos a sacarle el 3D y ahora vamos a bordar. Entonces, si vamos bordando, se van a dar cuenta que primero vamos a cambiarle el color porque creo que no se nota. Ahí va. Vean cómo hace un pequeño zigzag en todo el cuerpo, ¿sí? Y recién ahí regresa y empieza a bordar, ¿no? Este es el zigzag. Vamos a hacer propiedades y vamos a agregarle un segundo refuerzo, pero esta vez va a ser corrido borde. Y corrido centrado, no, corrido borde, ok. Y acá en los márgenes vamos a darle 0.3 igual. La longitud que viene por defecto es bastante bien, pero vamos a darle 2,5, que está dentro de lo normal. Vamos a reiniciar el bordado y ahora vamos a ver. Primero era el zigzag, el primer refuerzo. Ahí va siendo el zigzag. Va finalizando y ahora tiene que arrancar con el corrido del borde. Regresa y fíjense cómo va recorriendo el borde. Y bueno, y después de ahí ya hizo los dos refuerzos, el zigzag y el corrido borde. Y ahora va a empezar a bordar el objeto, ¿no? Y finaliza. Vamos a hacer la prueba Vamos a hacer la prueba con este objeto, pero en efectos vamos a seleccionar lo que es el refuerzo automático, pero vamos a darle tatami, ¿sí? Si se dieron cuenta, no tiene la opción de corrido centrado, ¿sí? Porque el corrido centrado sirve para lo que es entrada C y no acá, porque esto no es un objeto lineal, ¿sí? El corrido centrado no tiene sentido agregarle ese tipo de refuerzo acá. Lo que sí tiene sentido es, bueno, el zigzag, el tatami y el corrido borde. Vamos a hacerle en tatami. Vamos a darle un margen de 0,3. Vamos a darle a aceptar. Ok. Y ahora miren, vamos a avanzar rápido. Ahora sí. Ok. Arranca y vean cómo hace rellena el objeto, sujeta el objeto y recién ahí empieza a bordar. Vamos a hacer, ahí va. Bien. Nada. El refuerzo automático es básicamente eso. Es una costura que sujeta la tela en la friselina para que quede firme y no se corra al momento de bordar el objeto final. Bien, ahora hay unos puntos a tener en cuenta, los cuales son muy importantes. ¿Cuándo utilizamos refuerzo automático y cuándo no? Bien, este es el diseño normal. Nosotros tenemos que usar refuerzo automático en las zonas más grandes, ¿sí? Por ejemplo, en el rojo grande de acá y en el blanco de acá. No tiene sentido, quizás en el amarillo también, pero no tiene sentido utilizar en los ojos, en el blanco de adentro y en el rojo, en la ceja o en el negro, en la lengua negra. ¿Por qué no tiene sentido? Porque si nosotros ya sentamos la parte más grande, que es la parte más crítica del bordado total,
no tiene sentido asentar las partes de adentro porque ya el total está asentado. O sea, lo que lo contiene a los pequeños objetos como el ojo ya está asentado. Y usar refuerzo automático no siempre es bueno por una razón. Porque se van acumulando más puntadas en un determinado lugar de la tela. ¿Sí? Y esto lo que ocasiona es que cuando tenés muchas penetraciones de aguja en un mismo lugar, tiende, no siempre, pero te da una gran posibilidad de que se te rompa la aguja. ¿Sí? Por una cuestión de que hay mucho acumulamiento de hilo, entonces la aguja se rompe. O lo más común es que te rompe mucho el hilo, se deshilacha, se va descosiendo y se rompe, ¿sí? Y tenés que estar enhebrando cada cierto tiempo por ese motivo, porque hay mucho acumulamiento de hilo. Entonces, vos tenés que darle el refuerzo en las partes más críticas, en las partes más grandes. Y si vos ves que aún así se va deformando, bueno, entonces vas agregándole, no sé, en el blanco. Pero no tiene sentido agregarle acá, en el negro. Este es un ejemplo lo que yo les estoy diciendo. No tiene sentido agregarle en el negro, porque si el rojo y el fondo blanco de los ojos ya está con refuerzo automático, agregarle refuerzo acá no tiene sentido, o sea, no va a cambiar mucho. Lo único que vas a conseguir es que tenés hilo, en el blanco tenés hilo, en el refuerzo le agregás hilo, en el refuerzo negro vas a tener más hilo y en el bordado final del objeto, del ojo, vas a tener más hilo. Entonces, volvemos a lo de antes, va a haber mucha concentración de hilo en un solo punto que es acá y ahí vas a tener problemas. Entonces, te repito, es mejor tener un refuerzo automático en las zonas más grandes, más críticas y no en las pequeñas zonas. ¿Sí? Eh, Nada, eso sería todo lo que veríamos con el tema de refuerzo automático. Repasando, sería el refuerzo automático no es nada más que una costura que se realiza antes de empezar a bordar el objeto para asentarlo, para que quede fijo y que no se separe y que la tela no se mueva al momento de estar bordando. ¿Sí? Vimos los distintos tipos de refuerzo automático: zigzag, tatami, corrido borde. El corrido centrado es solamente para entrada C. Y los refuerzos automáticos se pueden agregar a cualquier tipo de herramienta de relleno. Obviamente en un corrido no existe refuerzo automático, en un corrido triple tampoco, y en las herramientas de acá tampoco. Entonces, bueno, eso sería todo y nos vemos en el próximo video.